Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda y seré quien modera esta mesa titulada Experiencias durante la pandemia en educación media superior, perteneciente al programa de maestrías en ambientes, sistemas y gestión de la educación multimodal, más GEM. En esta mesa hay dos docentes comentaristas y también tenemos el honor de presentar a 4 estudiantes. Ok, bueno, voy a presentar al profesor que está como comentarista en esta mesa. A ver, es el doctor Luis Enrique Rojas Cardaño. Ay, maestro, parece que no me dejaron tu currículum por acá en esta escaleta. Pero si quieres presentarte brevemente, adelante. Muchas gracias, doctora. No se preocupe. Pues bueno, Sí, una disculpa. les platico un poquito de mí. Actualmente, pues bueno, soy licenciado en psicología. Estoy en este ámbito. Tengo el doctorado en psicología educativa y del desarrollo por parte de la UNAM. Y pues me he desempeñado un poquito en la docencia y también en investigación. Cuento con algunos artículos publicados. También he participado en diferentes coloquios, congresos de investigación, tanto como asistente como ponente. Y pues en la actualidad me encuentro investigando, o tengo una línea de investigación que es sobre aprendizaje y lenguaje. Son dos aspectos que principalmente me interesan mucho y ando en ello desarrollando algunas tareas como tal. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y también pues muchas gracias, estudiantes, por dejarme escucharles en este coloquio que es el sexto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues también estoy yo como comentarista. Yo soy doctora en educación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en ciencias de la educación con especialidad en comunicación educativa, profesora investigadora a tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos, adscrita al Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanías. Muy bien. La dinámica que vamos a llevar a cabo es la siguiente. Le vamos a dar a cada una de las estudiantes 10 minutos para realizar su presentación. Y una vez que terminen, vamos a pasar a la retroalimentación por parte de los comentaristas. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con Guadalupe Cortés Romero, que es estudiante de cuarto semestre y presentará su trabajo titulado Curso de Introducción al Taller Teórico Metodológico para la Certificación en el IEMS CDMX. Adelante, Guadalupe, tienes 10 minutos. Gracias. ¿Me pueden decir si se ve mi presentación? Sí, la vemos. Ok, muy amables. Bueno, yo estoy aquí para presentarles el curso de Introducción al Taller Teórico Metodológico para la Certificación en el IEMS CDMX, dirigido a docentes de la modalidad semiescolar. Hay que mencionar que el instituto fue creado el 30 de marzo del año 2000 y que pues con el paso de los años ha crecido y actualmente cuenta con 28 planteles. Se sostiene bajo dos modalidades, la parte escolar y la semiescolar. Y es importante mencionar que el modelo educativo de este instituto se rige bajo 3 ejes fundamentales. La parte científica, que busca la obtención de los principios para adentrarse en la investigación, así como el manejo de métodos y técnicas. El eje crítico, que es buscar en el estudiante la actitud de permanente búsqueda de la verdad, la validez de los procedimientos para la generación del conocimiento, y el eje humanista, que es que se tenga conciencia histórico-social y que exista una promoción de valores. Es también importante mencionar que este instituto, a diferencia de otras preparatorias,
los estudiantes deben de entregar un trabajo escrito, conocido como problema eje. Ellos hacen una presentación como tal para poder egresar. Y bueno, pues para llegar a este punto se cuenta con un taller de metodología. Actualmente hay una problemática porque si bien son muy pocos los egresados que en problema eje, pues hay diferentes factores y nosotros ubicamos un factor para poder abordar esta problemática y es justo el taller de metodología donde se tiene que elaborar un plan de trabajo. ¿Por qué pensar tal vez en un taller de metodología? Pues recordemos que pues es el conjunto de procedimientos y técnicas que nos llevan a recolectar, analizar y presentar datos de manera sistemática en un proceso de investigación. ¿Cómo es que lo lleva a cabo el instituto actualmente? Pues lo brinda a los estudiantes de manera abierta, es decir, opcional. No es obligatorio que lo cursen, no se encuentra dentro de la currícula. Algunos docentes han impartido con y sin conocimiento y no se conocen a bien las opciones metodológicas para certificarse en el IEMS. Existen 4 opciones para poder egresar. No hay lineamientos claros sobre el plan de trabajo. Este es como el punto que nosotros abordamos, que es lo que te lleva a hacer el registro de ese tema de investigación que tú vas a desarrollar. ¿Cuál es la importancia del taller de metodología? Pues el rigor científico y la fiabilidad, recordando que esta nos proporciona un marco estructurado y pues nos garantiza de alguna manera pues que esto sea sistemático y controlado y que pues tengan validez los resultados en una investigación. La generación del conocimiento nuevo a través de estos pues rigurosos a veces métodos y conocimientos y teorías para dar solución. La investigación en general puede conducir a una mejora significativa en la calidad de vida de las personas, sobre todo de los estudiantes que se les pide que aborden un tema de su interés o bien en relación a su entorno social. Es fundamental también para la formación académica, pues si bien el estudiante pues se pone a pensar de manera crítica para analizar datos, presentarlos de manera coherente, y también pues desarrolla algunas habilidades como la resolución de problemas, la comunicación y la gestión de proyectos. También pues es una metodología transparente y clara, sobre todo pues por la parte ética y la protección de los derechos sobre una investigación. Y pues finalmente pues un taller de metodología nos permite responder de manera eficaz a nuevos desafíos, sobre todo pues ahora que tenemos en la actualidad pues muchos temas a investigar. Entonces el problema eje y el taller de metodología de la investigación pues se complementan en sí para el aprendizaje. Podríamos mencionar que el desarrollo de las habilidades y fomenta la comprensión profunda y aplicada del conocimiento. Por eso se decidió realizar pues un curso como tal. ¿A través de qué? Pues a través de un diseño instruccional, porque pues este es el que ocupa o se ocupan de la planeación, la preparación, el diseño de los recursos y los ambientes necesarios para que se pueda llevar a cabo pues un aprendizaje. Si bien existen diferentes diseños instruccionales, como aquellos que están en la parte sistémica, en la parte conductiva, la parte constructivista, de acuerdo a las teorías, pues se eligió uno para desarrollar este curso y es el de ADDIE. Este tiene 5 fases. La primera fase constó del análisis, se decidió hacer un curso con 33 docentes de la modalidad semiescolar, de las academias Literatura, Filosofía, Química y Artes. Y pues el propósito, el objetivo fundamental del curso fue brindar las herramientas teórico-metodológicas para la construcción del proyecto de investigación de problema eje. Pasamos a la parte del diseño, donde se decidieron realizar 5 sesiones presenciales de 4 horas cada una y 10 horas de trabajo independiente, pues a través de la plataforma Classroom. Entonces, pues estaríamos también mencionando que fue un trabajo híbrido, muy riguroso o muy arduo, y se llevó a cabo en 2 planteles.
Iztapalapa 4 e Iztapalapa 5. Cabe mencionar que los docentes que participaron no precisamente pertenecían únicamente a esos planteles, más bien fueron los planteles sede donde pues se decidió llevar a cabo el curso. El desarrollo pues se efectuó del 29 de enero al 2 de febrero de este año y utilizamos diferentes recursos, materiales e instrumentos de evaluación. Podríamos mencionar tal vez algunos instrumentos como algunas rúbricas, unas listas de cotejo, actividades que involucraban pues un análisis y pues la implementación de pues fue a través de la exposición, ejercicios y dinámicas y revisión de algunos casos. ¿Qué casos? Pues pusimos como ejercicio justo que los docentes hicieran o llevaran a cabo un plan de trabajo para que pues estuvieran con la realidad o entendieran la realidad de los estudiantes. Por lo tanto, la construcción del conocimiento pues fue de manera colectiva e individual también, pero hubo mucha interacción grupal. Se promovió mucho la participación y el compromiso de ellos para pues poder llevar a cabo este curso y la evaluación fue en 3 momentos, la parte formativa, sumativa y tuvimos actividades que involucraban la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Este curso es importante también mencionar que se desarrolló o lo desarrollé junto con otros compañeros de diferentes academias, quienes tenemos experiencia como directores, revisores y por supuesto que hemos dado el taller de metodología para poderlo pues implementar, ¿no? Y lo hicimos tras pues esta necesidad. Los resultados generales voy a mencionar como los más importantes, los quise poner así para que se viera la diferencia entre la evaluación diagnóstica y la evaluación final. La evaluación diagnóstica nos presenta aquí un porcentaje de todos los docentes evaluados, donde podemos ver que no tenían el conocimiento de cuáles eran las opciones metodológicas. Y la evaluación final, por ejemplo, nos presenta el 100%, ¿no? Los docentes fueron capaces al final del curso de identificar cuáles eran esas opciones metodológicas, cuáles eran las etapas del problema eje, todo lo relacionado al contenido de estas opciones, el número de hojas, el planteamiento de propósitos, el objetivo general de un trabajo y demás. Entonces, pues podemos decir que sí se tuvo una mejora cuantificable significativa en el porcentaje de los docentes que participaron. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Pues que el curso atiende a una necesidad existente y urgente dentro del IEMS, que contribuye con la formación de los y las docentes de semiescolar a cargo del taller de metodología, que quienes tomaron este curso pues ya cuentan con los saberes respecto al plan del trabajo, también de problema eje y de las opciones metodológicas para la certificación, que se lograron unificar criterios en la estructura de los planes de trabajo en los planteles sede, se visualizaron también las áreas de oportunidad en diferentes sectores, como la formación de TICs, el taller de redacción, el dominio de APA y pues otras oportunidades, y que se diseñaron formatos y lineamientos que se proporcionaron al instituto para que se considere la actualización y la unificación en todo el IEMS. Y bueno, pues estas son algunas referencias en relación al curso. Muchas gracias, Lupita. Bueno, vamos a empezar con los comentarios. Entonces, le damos la palabra al doctor Luis Enrique Rojas. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Guadalupe Cortés. Antes que nada, pues déjame te pongo aquí un aplausito de tu presentación. Realmente me gustó bastante cómo la presentaste. Creo que es un tema muy importante el que estás abordando, entonces creo que pues tiene elementos muy rescatables el trabajo que estás llevando a cabo, entonces por ello también te extiendo una felicitación y también pues por estar presentando como tal, ¿no? Sé que a veces son momentos un poquito complicados, un poquito de nervio, pero pues en realidad afrontaste esta situación pues de muy buena forma. Ahora sí, respecto a lo que conlleva al trabajo, lo voy a dividir en algunas partes. Una de ellas es respecto al resumen que se mandó.
y otra es respecto a esta presentación que realizaste, ¿no? Indiscutiblemente, la presentación que realizaste me gustó muchísimo más, bastante más que el resumen que se hizo llegar, porque este resumen que se hizo llegar carecía de muchos puntos que ahorita fuiste aclarando, ¿no? Y no tanto tal vez por el espacio, sino porque realmente faltó bajar la información, tal vez de una manera más ordenada, más sistemática, inclusive delineando ciertos apartados que ahorita nos fuiste mencionando. En tu resumen ahí, pues no aparecieron, ¿no? De hecho, cuando estaba leyendo ese trabajo, no lograba determinar bien si ese taller lo habías creado, ese taller ya existía o qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, hasta este momento, cuando mencionaste que lo creaste o lo crearon como tal, pues fue que pude determinar estos apartados. Entonces, ahí tener ese cuidado, que a pesar de que sean resúmenes, siempre que se vayan a mandar, pues tener el cuidado suficiente para poder abarcar los diferentes apartados que se tienen, porque ahorita, pues igual y es el apapacho de la escuela, el apapacho de los docentes, se envió el resumen y es muy probable que lo acepten. Pero si fuera para otro tipo de evento académico, otro coloquio, para otras instancias, pues probablemente diríamos, no sabemos si lo lleguen a aceptar, no porque el trabajo no sea bueno, sino porque la forma en cómo se expresó, ahí tiene algunas limitantes. Entonces, en esa parte, pues procura tener esa correspondencia. En cuanto al trabajo ya como tal que fuiste presentando ahorita, te mencionaba que me gustó bastante el tema, solamente que creo que en la forma en cómo lo vas presentando hace falta todavía ser más puntual respecto a los diferentes puntos que vas mencionando. El objetivo como tal mencionas un objetivo que es del taller, pero no un objetivo de tu trabajo. Entonces hay que distinguir esta parte. Por un lado, tengo mi objetivo yo de lo que voy a realizar a lo largo de mi tesis y otro, el que voy a realizar a través de las herramientas didácticas que voy a utilizar o la estrategia que voy a implementar. Entonces, en ese sentido, cuidar esa parte. También en ese mismo sentido, no se observó que mencionaras un diseño, ¿no? Una metodología como tal, puntualmente, un enfoque de investigación, no los fuiste mencionando. Uno los va complementando a través de la propia presentación que vas dando, porque vas dando esos vistazos de que, pues sí es cuantitativo, pues sí utilizó esto, pero no los tienes delineados. Entonces, eso puede ayudar muchísimo también a que tanto tu trabajo terminal como este que vas realizando o los futuros queden todavía más sistemáticos en ese sentido. En cuanto a la parte introductoria, ahí no sé si no haya como tal tanto respaldo teórico, porque siento que hablas de la problemática, hablas de el taller de metodología, que es interesante, que hay que llevarlo a cabo, pero de repente creo que queda un hueco, un vacío teórico de los elementos que dan soporte al trabajo que estás realizando. Entonces, considerar que estos elementos teóricos son tan importantes como todo el desarrollo que se viene realizando, porque son esos pilares que posteriormente te van a permitir, pues, analizar tu trabajo, dar tu propuesta de investigación y, pues, entre otros elementos como tal. Y, pues, bueno, a grandes rasgos, eso es lo que quisiera comentar. Nuevamente, muchas felicidades por tu trabajo. Está muy bonito, muy interesante y, pues, nada, muchísimas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Luis Enrique. Bueno, pues yo estoy muy cercana a Guadalupe, porque yo soy su directora de trabajo terminal. Sin embargo, hemos tenido un buen tiempo de no vernos. Por allí como que Guadalupe tuvo una serie de cuestiones de vida, entre ellas un bebé, que escuchamos, ¿no? Con alegría que te acompañaba en esta presentación. Y entonces, Lupita, estamos en un momento excelente, ahorita que estés en cuarto, de poder ir retomando todos los elementos. Ese es un comentario para Lupita, pero también para todos los que pudieran estar en posibilidad de titularse por excelencia, ¿no? Porque Lupita está en la posibilidad de titularse por excelencia. Entonces, esto tal vez los podría llevar a decir, pues me confío, me titulo por excelencia, no tengo que presentar un trabajo y probablemente ante esas circunstancias pues pueden dejar, ¿no? Su investigación. No exactamente de lado totalmente, pero estar confiados en que la titulación por excelencia los libra de poder presentar la investigación. Sin embargo, no es así. O sea, sí es importante que presenten, en el caso de maestría, las 3 actas de comité tutorial. En el caso de Lupita no hemos hecho ninguna, ¿verdad, Lupita?
hasta el momento, como que se ha ido pasando, has tenido trabajo, has tenido circunstancias familiares, ha habido situaciones, hemos estado de alguna manera en comunicación, pero esto se ha ido aplazando, aplazando. Entonces, ¿qué pasa si lo seguimos aplazando? Lo que pasa es que ustedes podrían estar avanzando, sin embargo, no llegan a poder estructurar con todo el rigor debido, porque esto sí requiere de un acompañamiento, ahorita bien lo dijo el doctor Luis Enrique, con quien concuerdo totalmente, y podría llevar a retrasos en esa parte de la titulación, ¿no? Porque no hacemos una reunión de comité tutorial diario, ¿no? O una cada tercer día, pensando en que se titulen antes de junio, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar mucho, Lupita, en este caso, con toda la información que ya tienes. Dentro de esta información que tienes, yo siento que todavía hay algunos huecos. ¿A qué me refiero con eso de huecos? Es importante hacer una revisión de literatura para poder saber qué dicen otros. En el caso de maestría, aunque esta sea muy breve, pero sí hay que partir de algo. Si este trabajo tiene que ver con un trabajo de intervención, entonces tenemos que hacer alusión a la metodología de investigación, de intervención educativa, y esta metodología tiene ciertas fases. Entonces, en estas fases, es un caso, entonces tienes que describir ese escenario para que podamos entenderlo, porque cuando dices yes, como que nos queda demasiado amplio el panorama, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Instituciones de educación media superior? O sea, ¿hay algún subsistema? Esto está demasiado amplio. Posterior, nosotros tenemos que conocer bien el problema, y para ello, dentro de las fases de intervención educativa, la realización de un diagnóstico pues puede ser muy pertinente. Entonces, decir, no, pues es que ya apliqué el taller y no hice el diagnóstico. Bueno, vamos a ver cómo lo solventamos. De alguna manera, tú tienes un examen diagnóstico, entonces a partir de ese examen diagnóstico y algunos otros datos que podamos obtener en la institución, podríamos tal vez solventar esta parte. Y luego a mí me queda la duda, porque ese taller lo diste tú o lo dieron varios, ¿no? O sea, porque vemos que ahorita no hay retroalimentación, tú y yo ya tenemos una cita para poder vernos la siguiente semana, entonces ya me platicarás, pero entonces lo diste tú o lo dieron varios, ¿no? O sea, tenemos como que revisar eso. Bueno, sí, das el taller, y ellos tienen una calificación porque hay un examen diagnóstico y un examen final, pero finalmente se resuelve el problema. O sea, hay algunas áreas de oportunidad todavía existentes, porque bueno, de repente puede parecer un poco ilusorio, ¿no? Pensar que voy a llegar, voy a dar un taller de tantas semanas, ¿no? De tanto tiempo, y luego de repente ellos ya van a ser unos excelentes investigadores y van a resolver este problema, ¿no? Habría que hacer alusión a la pregunta. Es muy cierto lo que te dice el doctor Luis Enrique. Un objetivo es el objetivo general del trabajo, ¿no? Y otro objetivo es el objetivo del taller. O sea, hacer un taller no implica hacer el trabajo completo de intervención. Esa sería una fase. Entonces ahí tenemos que ir distinguiendo a partir también como de la plantilla que nosotros tenemos que llenar, cuáles son esos elementos y cómo vamos a acomodar y si tenemos que hacer algunos ajustes. Bueno, pues entonces ya revisaremos esto y vamos a trabajar de manera también suficiente con la parte de la redacción, de cómo lo expresas, porque si tú lo expresaras igual por escrito como lo expresas oral, pues entonces tendríamos una gran ventaja, ¿no? Pero necesitamos ver que todo lo que nos has explicado, a mí me encantaría que eso me lo enviaras y lo estemos revisando las siguientes semanas, así como lo explicaste, pues lo veamos dentro del trabajo que vamos a comentar en reunión tú y yo la siguiente semana, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Y muy bien. Muy bien, felicidades también por el bebé. Ok, bueno, pues a continuación seguimos con Karen Berenice Chávez Oronzor, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Enseñanza remota de emergencia,
durante la pandemia COVID-19, experiencias y aprendizaje. El caso del Colegio de Bachilleres 14, Milpalta, Ciudad de México. Adelante, Karen. Sí, Karen, abre tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Gracias. Ok, buenas tardes, mi nombre es Karen Berenice Chávez y mi tema es enseñanza remota de emergencia durante la pandemia COVID-19, experiencias y aprendizajes. El caso particular del Colegio de Bachilleres 14, Milpalta, Ciudad de México. Perdón. Bueno, mi escenario auténtico. El plantel 14, antes de iniciar la pandemia, pues se encontraba en una situación en donde realmente no había plantel, porque a raíz del temblor del 2017, pues se sufrió grandes daños en su estructura y quedó inhabilitado. Bueno, esa es una. El equipo tecnológico fue insuficiente, ese es dos. Tres, los alumnos pues no tenían como que los recursos económicos para adquirir equipos de cómputo, ¿no? La mayoría de los alumnos que se encuentran en este plantel, pues son de bajos recursos. Ese es, bueno, es mi antecedente, mi escenario auténtico. Planteamiento del problema. ¿Me permiten un segundito? Está bien. Disculpen. Bueno, primero, los maestros no se encontraban, ante esta situación, pues los maestros no se encontraban preparados ante una situación de emergencia, como lo fue la pandemia, como fue el COVID-19. No había una preparación previa. Segundo, no había tampoco pues una planificación ante este escenario de pandemia. Tercero, pues igual, como ya decía en mi escenario auténtico, pues había poca accesibilidad, disponibilidad de equipos de cómputo. Entonces, ¿cómo le hicieron los maestros? Eso es lo que quiero abordar. Bueno, pues aquí en esta imagen pues se reconoce el problema. Bueno, ante este escenario descrito, es que surge el término educación remota de emergencia, con el objetivo de subrayar a circunstancias emergentes como son conflictos armados, desastres naturales o situaciones de pandemia, y donde la urgencia premia, ¿no? Esta noción tiene poco tiempo, introducida por Hodges y otros investigadores que andan en ese proceso de revisión. A ver, mi objetivo general es retomar las experiencias de esos docentes y las estrategias que ocuparon los docentes del Colegio de Bachilleres 14 en esta educación remota de emergencia. Lo que puedo compartir es que ante no tener plantel, ante tener pocos recursos tecnológicos, y difíciles circunstancias, pues los profesores lo que hicieron fue trabajo transversal, uso de guías, organización a través de academias de aprendizaje. Por ejemplo, la Academia de Filosofía se juntaba con alguna otra academia y se turnaban días, y así se fue sacando ese trabajo en contexto de pandemia. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Pues examinar cómo se implementó esta enseñanza remota de emergencia, identificar cuáles fueron los aprendizajes adquiridos dentro de este tipo de enseñanza. Metodología. Yo voy a utilizar el método cualitativo. Para saber estas experiencias, pues necesito saber cuáles fueron las experiencias de los docentes. Anteriormente, pues yo quería saber las experiencias de los docentes y alumnos, pero al grado de, cuando me han revisado mi retroalimentación con la doctora Erika y con otros doctores, me han dicho que a lo mejor es demasiado introducir a los alumnos, por lo que ya lo acorté a entrevistar solo a los maestros. Mi entrevista es semiestructurada a profundidad con el objetivo de conocer las experiencias y vivencias y directo. Bueno, ¿cuál es mi grupo de estudio? ¿Cómo está dividida mi muestra? En 3 grupos de docentes. El primero de ellos, mayores de 60 años.
cuyo conocimiento de la tecnología se considera pudiera ser mínimo, pudiera ser porque tal vez no se generaliza. Segundo, el segundo grupo está conformado por maestros con cierta familiaridad con las TICs y finalmente el tercer grupo constituido por profesores jóvenes cuyo manejo de las herramientas digitales es algo vital en su quehacer educativo. Bueno, pues he estado diseñando las encuestas y van así, el formato de los profesores, bueno, por ejemplo, para usted, ¿qué le representó la enseñanza remota de emergencia? ¿Qué actividades? ¿Cómo se modificó la pandemia desde la experiencia personal? Si hubo algún inconveniente. Y estoy en proceso de aplicación. A ver, bueno, perdón. Pues bueno, lo que yo tengo también ya es medio un plan y las herramientas y lo que se podría hacer, un plan de mejora. Bueno, pues aquí están mis referencias. Como conclusión previsoria, pues digo que a lo mejor este tipo de situaciones se evitarían si hubiera cursos previos o si los docentes estuviéramos más capacitados para futuros escenarios de educación remota de emergencia. Ok, dejo de presentar. Ok, bueno, pues muchas gracias, Karen. ¿Nada? Le damos la palabra al doctor Luis Enrique Rojas. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, Karen? Pues igual, antes que nada, nuevamente pongo mi aplausito por tu presentación. Muchísimas gracias por compartirnos el tema que vienes trabajando. Y pues bueno, comentar al respecto igual, me gustaría dividirlo tanto en lo que entregaste como en lo que ahorita nos vienes presentando y algunos puntos ahí que vayan saliendo. De la parte que entregaste, igual, me pareció que tenía una estructura un poquito más completa respecto al comentario anterior que había realizado. Vas abordando diferentes puntos importantes que se deben de contemplar en todos los trabajos que vamos haciendo de investigación. Entonces, también abordas una problemática importante. Me gusta mucho que se enfoque, de hecho, la mesa, ¿no? Como tal, que se enfoque a las estrategias de emergencia probablemente que se dieron a través de este confinamiento de la COVID-19, del cual pues realmente trajo algunos obstáculos a toda la humanidad, ¿no? Entonces es un tema bonito el que lo vas implementando y también la forma en que lo abordas desde un plantel que pues probablemente no ha recibido los recursos suficientes y tú ahí estás viendo qué se puede mejorar, ¿no? Entonces en ese sentido pues muchas felicidades también por abocarte en temas que son sustanciales para pues nosotros como individuos. Ahora, en cuanto a la presentación que fuiste realizando, me agradó también cómo lo fuiste haciendo y aparte me agradó bastante muchos matices que fuiste agregando, ¿no? Cuando leía tu trabajo, específicamente en la parte de los objetivos, veía que eran muchos y de repente un tanto que podían chocar entre sí, ¿no? Discrepar entre sí, que no tenía foco. De hecho, hice una anotación así que decía, no tiene foco en los objetivos porque sí te ramificabas bastante. Ahorita ya que lo delimitaste y mencionabas esas recomendaciones que te han hecho, qué bueno que las seguiste, en realidad sí, qué bueno que las has seguido, porque ya tu trabajo lo vas delimitando un poquito más y ya se puede también concebir hacia dónde te vas dirigiendo, ¿no? Entonces, eso me agradó. También me agradó que fuiste delimitando el hecho de decir, probablemente los adultos mayores no dominen, porque en tu texto lo aseverabas, ¿no? De no dominan. Entonces, qué bueno que haces esos matices, porque realmente no tenemos el conocimiento de la población en general, ¿no? Entonces, eso también me alegra. En cuanto a la estructura que fuiste presentando, tiene más estructura el trabajo, pero igual, en la parte de la introducción, nos das esos antecedentes, nos das la situación, pero nuevamente falta ese componente teórico, esos componentes teóricos, ¿no? Son muy importantes la forma en cómo nosotros vamos justificando, vamos haciendo a través de la literatura. Una idea, si bien sale a través del manejo que uno va realizando, pues no sale de la nada, tiene que salir de esos respaldos que ya están, de esos respaldos de la literatura, de esos respaldos teóricos también que están en la literatura, y pues manejarlos tal y como se vienen presentando. Entonces es importante que si el trabajo que vas desarrollando tenga ese sustento como tal, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la metodología, vas presentando también algunos puntos importantes. No mencionas realmente el marco interpretativo desde el cual vas a partir. Mencionas que es cualitativo, pero de ahí
hay diferentes marcos interpretativos, es teoría fundamentada, es un enfoque etnográfico, ¿sobre qué? ¿No? Entonces, eso es importante mencionarlo de este lado, pues para poder tener bien la certeza de hacia dónde vas. Eso respecto a lo que viene siendo del enfoque, hace falta también que vayas distribuyendo un poquito mejor de qué participantes van a estar trabajando, qué situación, qué diseño, etcétera, etcétera, para que tenga mayor orden tu trabajo. No son elementos que en un clavadazo seguramente de un libro de metodología los puedes ir ubicando y replicarlos, ¿no? O inclusive el propio manual de la APA nos va sugiriendo qué elementos son importantes de considerar y eso no lo pierdas de vista, porque es lo que le da esa rigurosidad o esa sistematicidad a nuestros trabajos, ese orden que nosotros queremos presentar. Recordemos que si alguien quisiera replicar lo que estamos haciendo, cuando lea nuestro trabajo es lo único que va a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ser lo suficientemente claros y descriptivos acerca de lo que se va presentando. Entonces, eso tenerlo en cuenta para que pues tu trabajo todavía quede más respaldado en lo que vas haciendo. Y me parece que apenas estás diseñando el instrumento, apenas vas a estar realizando algunos análisis después de que lo apliques. Hubiera sido bonito ver un poquito de tus resultados, pero pues entiendo que apenas se va hacia esa parte. No obstante, tal vez sí mencionarle un poquito al público de cómo pretenderías realizar tú un futuro análisis, ¿no? Sobre todo porque es desde el lado cualitativo. ¿Qué aspectos serían como importantes de considerar? Tenerlos en cuenta, no casarte con ellos, porque sobre todo en metodologías cualitativas se puede tener esta flexibilidad, pero sí darnos un panorama un poquito acerca de cuál sería la aproximación que estarías tomando. Y pues bueno, esos serían mis comentarios como tal. Muchísimas gracias, Karen. Felicidades nuevamente y gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Luis Enrique. También gracias, Karen, por la presentación que has hecho. De hecho, no sé, también, igual que con Lupita, si nos ponemos de acuerdo, igual y no hubiéramos coincidido, ¿no? En los horarios o algo, porque les comento que Karen también es estudiante mía. También soy yo, directora de trabajo terminal. Cuando vi el programa, dije, wow, qué bueno. Tengo agendada una reunión con Lupita la siguiente semana y con Karen, bueno, pues vamos también a anotarla. Tomamos nota de todos los comentarios del doctor Luis Enrique. Muchas gracias, coincido con todos los comentarios. Y hemos ido trabajando con Karen en esta parte sobre la escritura académica, sobre cómo es que debe ir ordenando su trabajo. Sabemos que todavía hay algunos elementos que se tienen que robustecer en ese sentido, también tendrían que completarse. Me parece que es muy importante, ahora que ya veo instrumentos, que los acabo de ver ahorita, que no los había visto antes, ¿no? Que podamos sentarnos nosotros a poder revisar esos instrumentos, ver si esos instrumentos parten de un referente teórico, porque eso es muy importante. El trabajo es cualitativo y por lo tanto es un trabajo inductivo, sin embargo debemos tener una guía, porque bueno, siendo inductivo vamos a encontrar cosas que tal vez es lo que queremos, pues no hayamos considerado. No se trata, como en el trabajo deductivo, de ir palomeando ahí todo lo que pensamos y vamos encontrando, sino de poder ubicar hallazgos. Entonces podemos nosotros, a partir de la teoría que podamos definir o construir, podemos nosotros tener como ciertas categorías o ejes de análisis y subcategorías, a través de las cuales, si utilizamos Atlas-Sting, podemos ir codificando. Sin embargo, como vamos a encontrar otros elementos que nos salen de la teoría, podemos generar nuevos códigos que a la vez nos lleven a poder buscar otros referentes teóricos. Es cierto lo que dice el doctor Luis Enrique, tendremos que centrarnos, haremos teoría fundamentada, haremos fenomenología hermenéutica, tenemos nosotros que revisar muy bien qué es lo que nosotros vamos a realizar. En investigación cualitativa luego de repente hay algunos híbridos, ¿no? Algunas combinaciones, pero siempre se tiene que referenciar muy bien esto, ¿no? Entonces, pues hemos ido caminando con Karen también lentamente, que sé que todas son personas súper ocupadas, ¿no? Trabajan tiempo completo, muchas de ustedes amas de casa, y bueno, de manera muy audaz y todo mi reconocimiento, también estudian un posgrado.
Entonces, pues vamos a seguir trabajando, Karen, con todo esto, y ojalá y podamos vernos antes de que termine el mes, porque estamos en cuarto semestre y entonces ya nos queda muy poco tiempo. Yo pienso que no necesariamente todos tendrían que hacer una intervención. En tu caso, pues podría ser factible, tendremos nosotros que platicarlo. Si llevamos a cabo un trabajo en donde demos a conocer pues esas concepciones, esas experiencias que tuvieron los docentes durante la pandemia, pero como la pandemia ya nos queda un poquito atrás, pues yo creo que ahora tendremos que recurrir tal vez a esta circunstancia que ya no es la educación remota de emergencia en la cual nos estamos ubicando, si es que ahora se van a realizar las entrevistas, sino esa etapa post-pandemia, porque el COVID sí cambió algo, ¿no? O creemos que pudo haber cambiado algo, y entonces pues cómo se fueron cambiando los usos de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso me parece que es algo importante. De hecho, yo no sé si estaríamos reunidos ahorita todos por Meet si no hubiera pasado la pandemia antes, ¿no? O si tal vez estos eventos los estaríamos haciendo de forma presencial con otras condiciones, ¿no? Y es una gran ventaja, ¿no? Que podamos estar a través de la tecnología aquí reunidas. Pues muchas gracias, Karen. Bueno, vamos a pasar con la siguiente estudiante, que es Nayeli Hernández García, que es también estudiante de cuarto semestre y su trabajo se titula Experiencias de alfabetización digital de docentes del IEMS Iztapalapa 4 durante el COVID-19, uso y apropiación de las TIC. Sí, adelante, Nayeli. Gracias. Ya se ve mi presentación, ¿correcto? Correcto. Vale. Bueno, pues inicio particularmente señalando el título de mi investigación, que es Experiencias de alfabetización digital docente en el IEMS Iztapalapa 4 durante el COVID-19. Enseguida empiezo a contextualizar un poco el planteamiento del problema, en el cual señalo un poco la educación en México, la cual enfrenta diversos problemas desde preescolar hasta universidad, lo cual incluye una baja capacidad de enseñanza, por supuesto la inequidad en el acceso, la falta de infraestructura y algunos recursos. Enseguida también señalo que dentro de la Ciudad de México, aquí el presupuesto educativo se ve disminuido en términos reales, especialmente en el IEMS, donde se observa que el 12.47% al de 9.18% entre el 2019 y el 2021, lo cual se observó una disminución y exacerbó la falta de recursos y afectó la calidad en la educación. Por supuesto, también señalo un poco la parte del contexto de la pandemia, la cual evidenció en el IEMS la necesidad de integrar, y bueno, no solo en el IEMS, en varias instituciones, la necesidad de integrar las TIC en la educación. Sin embargo, la infraestructura tecnológica y la capacidad de la capacitación de algunos docentes fue insuficiente, especialmente en comunidades desfavorecidas como lo es el IEMS Iztapalapa 4, dado que atiende a comunidad de grupos vulnerables, donde la brecha digital y por supuesto también la falta de recursos dificultaron la enseñanza virtual dentro de este proceso pandémico. Y es así donde la alfabetización digital se volvió crucial, destacando las necesidades de formación continua para todos los docentes en general, y por supuesto se observó un enfrentamiento de retos tecnológicos y educativos en el futuro que se tienen que ya de alguna forma atender. En ese sentido se observa que la brecha digital en la educación media superior se manifiesta en la diferencia de preparación de docentes para el uso de las TIC, y los docentes que no han recibido capacitación en el uso de las TIC pueden tener dificultades para integrar estas herramientas en las prácticas de enseñanza. Y retomamos aquí la cita de Hernández, lo que nos dice que la labor docente debe de generar competencias necesarias para una sociedad de conocimiento tecnológico y el uso frecuente en el ambiente ahora ya tecnológico que se vive en muchas escuelas y que están en proceso de integrar estas TIC para, por supuesto, responder a algunas aristas y necesidades que presenta ahora la educación, en específico media superior. Al respecto, por acá, los objetivos que enmarcan esta investigación, el general es analizar la experiencia de alfabetización digital de las y los docentes del IEMS Iztapalapa 4 durante la transición de las clases presenciales a virtuales, rescatando los testimonios de estos docentes que dieron significado a su práctica, y enseguida los específicos. El primero es explorar cómo las y los docentes construyeron
estrategias para el desarrollo de sus competencias digitales durante la transición de estas clases presenciales a virtuales. Enseguida, explorar cuáles fueron las destrezas digitales que adquirieron los docentes y, por último, identificar cuáles fueron estas principales limitantes que tuvieron que experimentar los docentes con relación a la interacción que se tuvo con las herramientas digitales. Enseguida, por acá se realizó la revisión de 4 investigaciones. Dentro de la primera se observó, por supuesto, las experiencias docentes en el nivel universitario en una universidad de Argentina pública, y este estudio demostró un contraste significativo entre la escasa formación previa en el uso de las TIC y la capacitación intensiva, lo cual se habló de una resiliencia por parte de los profesores. Enseguida, la segunda investigación se habló entre examinar cómo los docentes y, por supuesto, también estudiantes también del nivel medio superior, enfrentaron y se adaptaron a esta emergencia sanitaria, y en ese sentido se destacó en el estudio la adaptabilidad pedagógica de docentes y estudiantes, donde también se abordó las limitaciones tecnológicas y el proceso de la dimensión del bienestar emocional, que particularmente fue donde hizo énfasis esta investigación. La tercera investigación se tomó también como antecedente fue la que centró el concepto de alfabetización digital, todo esto a través de la metodología de Prisma, donde se abordaron 20 investigaciones, donde se observó particularmente el impacto significativo en el cual determinó el desarrollo de habilidades necesarias para el uso efectivo de las TIC y, por supuesto, abonó mayor información al concepto de alfabetización digital. Por último, la investigación en revisión fue la que evaluó el nivel de alfabetización digital también de docentes de la educación media superior, y, por supuesto, aquí la investigación demostró que los docentes tienen alta disposición para recibir capacitación institucional y, en suma, también una capacidad significativa para integrarse en nuevas formas de trabajo. Con base a estas 4 investigaciones, se puede señalar que el presente estudio otorgará información que permita observar la necesidad de una formación continua en tecnología, además de que podrá contribuir a la comprensión de los nuevos desafíos y oportunidades que puedan enfrentarse en algunos espacios virtuales, y, por último, ayudará a identificar ciertas estrategias para mejorar la experiencia y efectividad de algunos programas de alfabetización digital en la educación media superior, encaminando a la posibilidad de construir un nuevo modelo educativo mediado por las TIC. Enseguida, por acá, después de señalar esta parte importante de lo que abonará el estudio, nuestro marco conceptual se señala principalmente el concepto de alfabetización digital, todo esto a través de Spinoza, el cual señala que no es un temario básico que se pueda transmitir, sino por el contrario, tiene que adaptarse y contextualizarse a ciertos espacios, y de ahí también abarcamos la parte del concepto de brecha digital y también de la equidad educativa. Enseguida también abordamos cultura digital a través de Pierre y Escobar, donde señalan estas conductas, estas nuevas prácticas en entornos digitales. También la competencia digital, donde Marce y Cruz señalan que es una propuesta de empoderamiento a través de estas competencias digitales, lo cual da mayor valor hoy en día en diversas, no solamente entornos educativos, sino entornos laborales. Por acá también observamos el concepto de enseñanza-aprendizaje, que es justo este concepto el que señala la interacción entre el docente y el estudiante con un rol activo, y esta interacción es bidireccional porque se observa que ambos agentes están compartiendo conocimientos, habilidades y también valores dentro de estos entornos. Por último, el concepto de herramientas digitales en la educación, que lo delimitamos dado que existe un sinfín de herramientas que van con diferentes objetivos, y en este sentido estamos delimitando para la educación, lo cual ayuda a que la labor docente y también los alumnos puedan realizar su quehacer académico. Dentro de nuestro marco contextual estamos desarrollando, o ya se desarrolló, 3 capítulos. El primero es el de la alfabetización digital docente en la educación media superior, y aquí hacemos enfático cómo es necesaria la capacitación docente dentro de las TIC. Esto es para que se puedan proporcionar habilidades y que se puedan integrar las TIC de manera efectiva en estos espacios, no solo virtuales, sino también presenciales, y sea en consecuencia de un nuevo modelo de enseñanza mediado por las TIC. Enseguida, el segundo título es la brecha digital en la educación media superior, y al respecto aquí retomamos nuevamente la cita de Hernández, donde señala que es importante y imperativo que los docentes se capaciten en el uso de las tecnologías, porque la brecha no solamente tiene que ver con el acceso a estas herramientas digitales, sino también con el uso y el objetivo que se tiene para compartir los conocimientos de diversos temas. Por último, el capítulo de las TIC como un modelo de enseñanza en la educación media superior.
Al respecto, retomamos aquí la cita de Razo, el cual nos indica que para atender los desafíos en cobertura, calidad y equidad se tiene que retomar por acá la reforma integral de la educación media superior, donde nos señala dentro de estos 4 ejes, el primero, el marco común curricular basado en competencias, que debe ser actualizado porque ya se están abonando las nuevas competencias digitales en este sentido, para los estudiantes, y no solo para los estudiantes, sino ya para los docentes, porque son quienes los van a transmitir estos conocimientos de uso en estas herramientas digitales. Enseguida también nuestro marco contextual está capitulado por 2. El primero es la política educativa pública de la educación media superior, y aquí contextualizamos un poco acerca de los procesos de cambios sociales, políticos y económicos, señalando la creación de algunas instituciones con diversos objetivos dentro de la Ciudad de México. La primera de estas, la Escuela Nacional Preparatoria, el Instituto Politécnico Nacional, y seguimos con el Colegio de Ciencias y Humanidades. Al respecto también dedicamos un capítulo al proyecto educativo del IEMS Iztapalapa 4, donde señalamos su creación al respecto de una demanda social por parte de habitantes de Iztapalapa, donde señalaban que se remodelara cierto espacio, cierto terreno, para que fuera ya sea un hospital o en este sentido un espacio educativo que acercara la educación a estos agentes. Por acá podemos señalar que dentro de nuestra perspectiva metodológica del presente estudio es cualitativa, con método de estudio de caso para profundizar en la comprensión de las vivencias individuales, y esto se justifica por la necesidad de explorar a profundidad las percepciones y desafíos, estrategias que adoptan los docentes del IEMS, y en específico porque nos va a permitir conocer e indagar estas experiencias subjetivas con respecto a la alfabetización digital que ellos experimentaron. En ese sentido, nuestra perspectiva metodológica inició con una fase exploratoria en la cual hicimos la recolección de datos, todo esto a través de un informante clave que fungió ahí para recolectar información, que fue un docente perteneciente a la comunidad del IEMS, y enseguida, después de la fase exploratoria, se inició con la parte de construcción de técnicas e instrumentos, lo cual nos ayudó a esta fase exploratoria para conocer cuáles eran las más pertinentes y oportunas, además de construir los criterios de selección de los participantes que estarían dentro de nuestra investigación. Al respecto, por acá se realizó la construcción de guías de entrevista a profundidad, semiestructurada con preguntas abiertas, y también el análisis de documentos. En ese sentido, para la fase de aplicación, se aplicaron ya 6 entrevistas a profundidad, contemplando 3 docentes que pertenecen a la modalidad escolar y 3 docentes que pertenecen a la semiescolar. Todo esto para tener datos específicos y no un cúmulo de información que solo de alguna manera nos hiciera generar información que no estuviera dentro de los objetivos planteados para el estudio. A partir de ahí se están generando y construyendo las siguientes categorías de análisis. La primera es las prácticas pedagógicas con el uso de herramientas digitales educativas, en donde aquí se puede explorar y entender cómo esta formas y prácticas metodológicas influyeron en la enseñanza y en los objetivos de impartir la clase. Enseguida, por acá, el espacio virtual y enseñanza presencial ha sido nuestra segunda categoría de análisis, y aquí es justo la necesidad de hacer un comparativo de estos espacios y cómo de alguna manera ciertas características pueden influir en la forma de enseñanza-aprendizaje. Por último, nuestra categoría de análisis, brecha digital y desafíos en la alfabetización digital docente. Aquí esta categoría nos ayudaría a comprender las disparidades en el nivel de alfabetización digital que algunos docentes poseen, y repito, no tanto en el acceso de algunos dispositivos o herramientas digitales, sino por el contrario, con base al uso que ellos están manejando y a la implementación de estas herramientas que abonan al aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, por acá, nuestras conclusiones provisorias es que el estudio destacará la capacidad de adaptación y creatividad por parte de los docentes para integrar algunas herramientas digitales en los entornos educativos presenciales y virtuales, y por supuesto que evidenciará que la enseñanza presencial tiene sus ventajas con respecto a la educación a distancia, ya que ha mostrado ser una alternativa viable, permitiendo a los docentes explorar nuevas estrategias pedagógicas y llegar a los estudiantes de manera innovadora. Y por último, será imperativo implementar políticas y acciones concretas que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología y a la educación digital, con el fin de combatir la brecha digital y asegurar que todos los estudiantes puedan participar plenamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto ha sido de mi parte, solamente comparto a continuación algunas referencias que han enmarcado el presente estudio y agradezco su atención. Gracias.
Sí, muchas gracias, Nayeli. Le damos la palabra al doctor Luis Enrique. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Nayeli, también por tu presentación. Como ya es costumbre, voy a poner aquí mi manita de aplauso por lo que nos acabas de mostrar. Antes que nada, pues mencionar una parte de decir de lo que me hubiese gustado respecto a aspectos de forma, más que nada, ¿no? Hubiera sido muy grato ver quién está detrás de esa cámara, no sé si fueron por problemas tecnológicos o no, pero siempre en la medida de lo posible, pues intenta mostrar tu rostro, sobre todo cuando estés presentando, ¿no? Eso es como pues una invitación a tu propia audiencia, ¿no? Que seas tú el foco central de lo que vas mencionando. Muchas gracias en esto por prenderla. También fue muy rápido la manera en cómo fuiste presentando. En un momento no sabía si estabas como leyendo algún documento y eso también pues a través de tener ese dispositivo apagado, pues empecé a pensar, tal vez está leyendo, ¿no? Y por eso va muy rápido. Después creo que ya empecé a comprender un poquito que era por el bonche de información que metiste, ¿no? En todas tus diapositivas hay mucha información como tal, a diferencia ahora de los comentarios anteriores que se venían diciendo de falta un poco de respaldo teórico, un poco de por acá, en tu presentación están, ¿no? Pero ahora creo que te fuiste al otro extremo en donde se pecó de mucha información. Por un momento pensaba que era como la presentación del trabajo manuscrito que estás haciendo, ¿no? Hacia allá era como la impresión que diste, porque hasta fuiste mencionando en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, más que hacer esto, en el tipo de presentaciones que se esperaría en los coloquios, es una integración de la propuesta que tú vas realizando. No tanto decirnos que a través de los capítulos cómo lo vas haciendo, sino qué has hecho como tal, como un conjunto sólido de investigación que has estado realizando, ¿no? Entonces, hacer eso te va a ayudar inclusive a disminuir el bonche de información y también a centrarte en los puntos más específicos y centrales de los cuales tienes que mencionar, porque en este caso también no sé si fue por el hecho de que toda esta información como tal, no escuché lo del objetivo general, no lo escuché, pero probablemente ahí estaba en algún capítulo o lo mencionaste, pero ahí me perdí, ¿no? Entonces sí intenta hacer esa presentación pues más centrada en lo específicamente necesario, en lo que se requiere para la audiencia y en lo que se requiere para el evento en el cual te estás circunscribiendo, ¿no? Eso por un lado, pero pues de temática, de cómo lo vas desarrollando en general, me gusta el tema que le das la relevancia a estas experiencias que los docentes tuvieron a lo largo de este periodo también de confinamiento. Me agradó esa parte, me agrada el tema, te digo como tal. De la parte de introductoria, pues creo que en general va bien, la vas cubriendo bien con los elementos conceptuales necesarios que necesitas, en donde creo que hay que meterle mayor trabajo, tal vez sea igual en la parte metodológica, porque ahí también no logré distinguir bien tus diferentes apartados. Cuando hablas de algunos puntos como tus instrumentos, no los mencionas, nos dejas mucho al espectador para saber cómo lo hiciste realmente, ¿no? Porque presentas ya la propuesta ahí como tal, pero no nos desmenuzas estos elementos que serían relevantes de entender de por qué ocupaste eso, o mencionas que ocupaste varios instrumentos como tal, no sabemos cuáles. En tu escrito nada más dices que entrevistas semiestructuradas. Entonces también uno quisiera al menos escuchar eso en tus presentaciones o en tu presentación. No se logra aterrizar en este sentido, ¿no? Entonces, más que nada como clarificar algunos puntos, porque creo que tienes tu marco interpretativo, creo que tienes los instrumentos, creo que tienes los participantes, pero hizo falta darles mayor, pues, cobijo, mayor énfasis a cada uno para que tu audiencia supiéramos bien hacia dónde te vas dirigiendo, ¿no? Entonces, te digo, creo que en sí es interesante lo que mencionas. Únicamente como recomendación sería que al menos en tu escrito, y aquí más o menos lo escuché, es que dado que te estás centrando en un análisis cualitativo y de caso como tal, es difícil que de ellos se desprendan generalidades, ¿no? En el escrito tiendes a presentar mucho y a partir de esto prácticamente pues, resolvemos todo lo del sistema educativo, todo lo que hay acá, cuando no es el caso, sobre todo en análisis cualitativos que son más puntuales, más de caso en
en este ejemplo, ¿no? Entonces, considera no hacer esas aseveraciones tan grandotas y solamente considerar lo que tienes de este análisis o este estudio me va a permitir para conocer acerca del sitio, del lugar del cual yo estuve analizando, del cual estuve dando cuenta, porque de otra forma, pues es un poquito así de, a ver, espera, ¿cómo que eso es la panacea, ¿no? De todo lo que queremos? No, tal vez reducirlo un poquito para que únicamente se quede enfocado en lo que tú vas estudiando, en lo que tú vas analizando. Pero pues realmente me gustó muy bien y pues nada, contemplé esos comentarios. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Luis Enrique Rojas. Bueno, Nayeli, me toca a mí hacerte los comentarios. Creo que nos vimos hace poco menos de un mes, ¿no? Porque llevamos a cabo tu comité tutorial. Yo no soy su directora de trabajo terminal, pero formo parte del comité tutorial. Y la doctora Esther, ¿cómo se apellida? ¿Sabrada? Labrada, perdón, ha llevado de manera muy puntual, ¿no? Creo que tú has realizado todos los comités en tiempo y forma, y esto de alguna manera te ha ido, pues te permite que tú vayas reestructurando lo que es tu trabajo. Entonces, yo creo que es un gran trabajo el que has hecho, ya te lo he comentado en otras ocasiones, y mi comentario pues iría un poco más en dos sentidos. Uno, en la cuestión de la forma, porque luego de repente lo que nosotros vemos en tu escrito es la estructuración, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, igual ahorita no es necesario que digas por capítulo, pero cuando nos entregas el trabajo y haces el extenso, sí. Entonces, como poder diferenciar, ¿no? En qué momento estás y cómo lo vas a presentar. Tal vez es, doctor, porque le puntualizamos mucho, ¿no? Que no se distinguía un capítulo de otro, que todos los apartados tenían como una misma tipografía y tamaño de letra en los subtítulos, y cuando unos dependían de otros, ¿no? O sea, había unos que debían ser de mayor tamaño, donde debían estar incluidos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues veo que además has ido atendiendo algunas de las observaciones. Hay que tener mucho cuidado también con las citas, con la manera como citamos en APA. Mis comentarios estaban como muy dirigidos, y todavía ahora lo reitero, en cuanto a lo que es el referente teórico, porque creo que allí hay una confusión, ¿no? O sea, tú manejas fundamento teórico y conceptual, por un lado, y por otro lado manejas un marco teórico, ¿no? Y entonces uno es diferente a otro, el fundamento teórico y conceptual, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Y bueno, esto lo pregunto porque el primero debería ser parte del segundo, ¿no? Entonces, en alguno por allí tú haces hablas de la historia de lo que es la educación media superior, entonces tendría que venir en un referente teórico, o eso es parte de otro espacio. Igual ahorita no lo contestes, pero en el referente teórico, pues nosotros lo que quisiéramos encontrar, pues son esas teorías y estos autores que a ti te van a servir para poder estructurar tus categorías o tus ejes de análisis, que te ayudan a varias cosas. Primero, te ayudan para que tú puedas problematizar, para que tú puedas ver el escenario y puedas verlo con estos lentes que te amplifican esa realidad, que te permiten llevar a cabo un análisis y mostrar cuál es el problema, ¿no? Otro, para que tú, a partir también de estas teorías, que ahorita sí fuiste como puntualizando, también lleves a cabo lo que vienen siendo las categorías o subcategorías o subejes de análisis, con los cuales puedes empezar a hacer una construcción de instrumentos, lo cual, si el trabajo es cualitativo, igual como lo comenté anteriormente, no implica que no puedan salir categorías emergentes, ¿no? Que surgen precisamente de las respuestas que te dan los informantes, ¿no? Y también para que una vez que tienes los datos, esas teorías te puedan servir para llevar a cabo una discusión. Y si algo de esto no te sirve o no cumple con esto, pues entonces lo quitas. Entonces, sí hay que revisar muy bien esa parte. Hay que ver también cómo es que construiste esas entrevistas también semiestructuradas, ¿sale? En la cuestión también metodológica, eh, allí tú le llamas perspectiva metodológica y dispositivos de intervención, ¿no?
no es claro lo que dicen los autores. Esto también habría como que regresar un poco a esta parte de la redacción. Debo decir que tienes un comité tutorial. Bueno, yo no soy tan estricta, creo, pero sí tiene un comité tutorial muy estricto, que de verdad, bueno, no es necesariamente el hecho de sufrir, pero yo me imagino que sí te ha hecho desvelarte un poquito para que vayas estructurando, encontrando la coherencia y sobre todo ubicando cuál es el problema. Y bueno, esos serían mis comentarios, Nayeli, y bueno, espero que nos veamos pronto. Muy bien. Bueno, pues ahora pasaremos con la última estudiante, que es Liliana Tapia Nieto, estudiante de cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado La crisis del sentido, una etnografía, estudiantes de bachillerato del IEMS CDMX. Adelante, Liliana. ¿Ya me escuchan? Es que otra vez Sí, mi micro. te escuchamos. ¿Y ya se puede ver mi presentación? No, aún no la vemos. A ver si quieres intentarlo nuevamente. Ya vemos tu presentación. Ahora sí ya la vemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, mi nombre es Liliana Tapia Nieto. Mi trabajo se titula La crisis del sentido, una etnografía de estudiantes de bachillerato del IEM Ciudad de México. Y bueno, mi comité tutorial es la doctora Dalia Argüello y las maestras Ariana Martínez y Nora Crespo. Ok, bueno, en esta presentación hablaré un poco de cuál es mi problema de investigación, mi propuesta teórico-metodológica, un poco también sobre mi escenario auténtico, que es el IEMS, específicamente el plantel Iztapalapa 4 en su modalidad semiescolar, y finalmente el sentido de la educación en estudiantes de bachillerato. Para enmarcar el problema de investigación, partimos de las problemáticas concretas que observamos en las aulas a partir de la vuelta a clases durante la pandemia. Estas problemáticas concretas, como la deserción, el rezago y el hartazgo, han llevado a que se cuestione a la escuela y, por supuesto, también a las y los estudiantes al respecto de cuál es su papel. Por ejemplo, en el caso de la escuela, se ha cuestionado si es cierto o es falso que la escuela está cumpliendo las demandas sociales. En cuanto a los estudiantes, pues se les dice que no tienen interés o que no les gusta o que no tienen las herramientas suficientes para estar en el nivel medio superior. A partir de ello, pensamos que hay una presunta falta de claridad sobre el sentido de la escuela y es desde aquí que planteamos nuestra pregunta de investigación y el objetivo general. Para la pregunta de investigación, pues precisamente tenemos cuál es el sentido de la escuela para las y los estudiantes de bachillerato del IEMS. Y como objetivo general, pensamos que debemos identificar qué sentido tiene asistir a la escuela para las y los estudiantes del bachillerato del IEMS Iztapalapa 4. El escenario auténtico, bueno, ya han hablado aquí del IEMS, entonces solo diré de manera muy rápida que se constituye en 1997 y se formaliza legalmente en el año 2000. Estoy haciendo mi investigación específicamente en el plantel de Iztapalapa 4 en la modalidad semiescolar. El plantel de Iztapalapa 4 inicia operaciones en 2011 y la modalidad semiescolar tiene su primera generación en 2015. La población de estudio con la que estaremos trabajando pues son estudiantes de primer ciclo de bachillerato, precisamente de primer y segundo semestre, en la generación actual de 2023 a 2024. La ruta de trabajo que hemos construido para llevar a cabo pues esta investigación es de entrada un análisis conceptual al respecto de las categorías de sentido y escuela, desde diversos autores que un poquito más adelante hablaré. La recolección de datos a partir de la etnografía escolar, porque bueno, la investigación es de corte mixto, cualitativo y cuantitativo, entonces trabajamos desde la técnica de la antropología social, la etnografía, para poder llegar a la caracterización de la población de estudio y entonces sí poder construir
a partir de la teoría fundamentada, la construcción, las categorías y los indicadores de sentido. La propuesta teórico-metodológica la estamos pensando en 3 partes. Primero, el marco referencial, que es, bueno, sí, desde la etnografía escolar, los trabajos que se han realizado en México al respecto, la investigación educativa, que también hay algunos autores que han trabajado el tema de la crisis en la escuela, por ejemplo, el concepto de desencuentro que plantea Mata, la desinstitucionalización que plantea Mosquera, y un caso español en donde se plantea el problema de la crisis a partir de si la escuela cumple o no con las demandas sociales. También a partir de un texto de Hannah Arendt, hace ya más de 50 años, sobre la crisis de la escuela, que parece que vuelve a recobrar actualidad. Bueno, la metodología, partimos sí desde la antropología social, trabajaremos, más bien ya trabajamos la etnografía a través del trabajo de campo y, con todos los elementos que constituyen al trabajo de campo. La investigación documental, la elaboración de instrumentos de recolección de datos, hicimos un censo poblacional, entrevista semiestructurada, la bitácora para construir el diario de campo, algunos cuestionarios en las sesiones de clase y nada más en cuanto a los instrumentos. Y a partir de ello, por supuesto, el análisis categorial, como decía, desde la teoría fundamentada. En cuanto al marco conceptual, como partimos de estos 2 conceptos principales, el de sentido y el de escuela, pues trabajamos el de sentido desde la fenomenología, desde el planteamiento de Edmund Husserl, para pensar al sentido como la forma en que los sujetos dan significado a los objetos o a las situaciones a partir de su vivencia, o de su vivencialidad, como lo llaman los fenomenólogos. Y para evitar caer en ciertas formas de relativismo, pensamos el concepto de vivencia con otros y de otros, que es justamente en este momento que estamos desarrollando esa parte. En cuanto a la escuela, desde la teoría antropológica crítica, pensando a la escuela como un espacio de intercambio social, y aquí es importante hacer una aclaración porque, desde la construcción del trabajo hemos tenido algunas dificultades en cuanto al concepto de escuela y el de educación, porque en un principio, pensábamos en la idea de escuela, en la idea de educación, pero después fui dándome cuenta de que la educación es solamente uno de los sentidos que se le dan a la escuela, pero hay muchas otras cosas más a partir de la etnografía que se realizó. En cuanto al GEMS, se ha establecido ya a partir de la investigación documental una breve historia del GEMS y obviamente la parte del proyecto educativo, porque hay que rescatar esta parte del eje de formación crítico, científico y humanista que ya también comentaron en otra ponencia. En cuanto al plantel, los datos que ya nos arrojó la etnografía han podido condensarse precisamente en la descripción profunda de la comunidad. Los antecedentes del plantel, porque el plantel se construyó a partir de unos terrenos en donde habitaban personas que estaban damnificadas a partir del sismo de 85. Y la descripción del espacio escolar, hicimos un catálogo de la infraestructura institucional al respecto de los salones, el material, etcétera, el presupuesto incluso, el personal que elabora en el plantel, los recursos materiales y la comunidad escolar en general, para ir poco a poco llevando hacia la comunidad semiescolar y específicamente hacia la población de estudio, que son las personas del primer ciclo en el bachillerato. Sobre este tema ya tenemos la descripción y ya tenemos incluso algunas tablas y gráficas en el trabajo para poder ir llevando a cabo el análisis y la discusión sobre los conceptos, que precisamente ya están en la última parte del trabajo, que es el sentido de la educación en estudiantes de bachillerato. A partir de ciertos indicadores que son precisamente los que hemos ido encontrando en la etnografía, el sentido de la escuela, como educativo, el sentido económico, el sentido como para que las personas construyan una forma de estatus social, el hecho de asistir a la escuela por costumbres o por repetición, porque les digan que así debería ser. Pensar también a la escuela como un espacio seguro, como un espacio de desarrollo para las y los jóvenes, porque fuera del espacio físico de la escuela, pues es imposible desarrollarse, ¿no? Algunos los mencionan de esa manera. También pensar a la escuela como un espacio de formación individual,
o el espacio de transformación social. Hemos encontrado esos datos y entonces se están construyendo pues de manera conceptual esas categorías o indicadores en el trabajo. Como dije, desde la teoría fundamentada, porque a partir de los datos que teníamos al inicio con la investigación documental, pues no nos era suficiente para hablar sobre el problema del sentido. Entonces, luego de realizar los instrumentos y de realizar el trabajo de campo, que recordemos pretende observar a partir de la cotidianidad una cierta estructura que se da en la comunidad, en este caso escolar. Y bueno, la última parte, que es la parte de la crisis, precisamente plantearnos si la problemática está en el concepto de escuela, en el concepto de educación o en el concepto de sentido. Ya está desechada la parte del sentido porque, bueno, desde la fenomenología pues es un absurdo decir que no se tiene sentido sobre algo porque se construye a partir de la vivencia. De hecho, el título debería cambiar porque no hay tal crisis del sentido, pero bueno, ahora está la discusión entre si la crisis es de la escuela o si la crisis es de la educación. Y bueno, la literatura señala un montón de cosas al respecto de la crisis de la educación, pero hemos querido centrarnos sobre todo en el problema en la escuela. Quizá el problema sea si efectivamente la escuela debe cumplir esas demandas que se le están exigiendo a partir de los cambios sociales que se presentan. Pero entonces, a partir de esto, encontramos otro problema, que es si la escuela debería efectivamente circunscribirse a una sociedad como la conocemos ahora. Y esto lo estoy diciendo pensando desde los planteamientos de los filósofos posmodernos, por ejemplo, de la sociedad líquida, la sociedad de rendimiento o la sociedad posmoderna. Y entonces el planteamiento sería si la escuela debería responder a esas demandas de una sociedad pues que se observe en decadencia. Con esa pregunta, pues estamos trabajando el problema de la discusión y las conclusiones. Y bueno, aquí están algunas de mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Luis Enrique Rojas Carcaño. Sí, muchas gracias, doctora. Hola, Liliana, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Nuevamente pongo mi aplausito de pues lo que nos acabas de mostrar. Me gusta tu presentación, también me gusta tu trabajo y me gusta la parte crítica que vienes presentando, porque ese es uno de los puntos que me hacían ruido al momento en que fui leyendo tu trabajo. Algunas cosas quedaban ahí como no tan claras, medio oscuras, y ahorita inclusive tú las vas mencionando de todavía nos falta hacer esto, hemos refinado más hacia este lado y demás. Entonces, esa parte crítica me gustó muchísimo de tu presentación, ¿no? Es algo que, pues, las escuelas, las instituciones, justamente, es lo que se está promoviendo, ¿no? El pensamiento crítico, y me parece que es una muy buena forma en cómo lo despliegas en esta ocasión. Comentarte igual respecto a la forma en que nos fuiste presentando un poquito. Creo que también hay que meterle un mayor orden a estos puntos que vas mencionando. Este comentario, ahora sí, como ya es la última presentación, sería como para todas las presentaciones que ha habido, ¿no? Es importante siempre seguir ese orden que se nos va planteando, sobre todo en los manuales en que se nos comenta cómo expresar la información, para saber que primero debemos de tener nuestra introducción, nuestro método y nuestros resultados, ¿no? Son los puntos importantes que todo trabajo debe de tener y lo que siempre esperamos ver en este tipo de presentaciones, ¿no? Ese orden inclusive. Entonces, cuando se va jugando, se cambia una parte del método a la introducción, una parte de la introducción al método, se van combinando, resulta a veces un poquito enredado, una bola de estambre, y uno tiene que ir viendo hacia dónde van las fisuras, ¿no? Hacia dónde van conectando. Entonces, ese punto hay que tenerlo bien en cuenta. En cuanto a tu presentación netamente de la introducción, me parece que faltó un poquito más, como diría uno de mis preciados profesores, faltó un poquito más saber cuál es el crimen, ¿no? Nos hablas del instituto, pero todavía enmarcarnos un poquito más, de hecho, introducirnos primero a la parte que tú estás estudiando y posteriormente de ahí decirnos la problemática, porque luego te vas con la problemática como tal y haces así de, a ver, espérame, ¿no? Vamos más ligerito, primero preséntame un poquito más del antecedente y después vienes con lo que se está estudiando, lo que tú identificaste de problemática.
problemático. Entonces, esa parte también faltó como afinarla. Después, a lo largo de tu presentación, te digo, lo retomaste, mencionaste algunos puntos importantes, pero se esperaría que desde el inicio lo enmarcaras de una manera más precisa como tal, ¿no? En tu método, una de las partes importantes de los métodos es que siempre debe de ser la mejor forma en la que nosotros vamos a responder nuestra pregunta de investigación. En este caso, me parece que la vas desarrollando de manera más completa, ya más puntual con lo que vas haciendo, pero no sé, me queda la duda si realmente la entrevista sería el instrumento idóneo para este caso que tú estás planteando, para el marco interpretativo desde el cual estás partiendo, que viene siendo pues la etnografía, si sería como el ideal para tu estudio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los resultados, principalmente lo que tú haces es un tipo, no digo que eso sea, pero es un tipo clasificación, e inclusive nos hablas de tablas, nos hablas de gráficas que tienes. Entonces, desde la etnografía, ¿sería lo más preciso? ¿Sería la forma de proceder? Cuando estaba leyendo tu trabajo, cuando llegué a los resultados, dado que partes desde el enfoque, por supuesto, cualitativo, y dado que el título que nos presentas es el sentido y lo enfocas en estudiantes, esperaba ver como más esas experiencias que ellos hubiesen relatado, los propios estudiantes, más la forma en cómo han vivido estas problemáticas, más el sentido que ellos tienen hacia la escuela. Y lo que encontré fue hasta tipo, te digo, como categorías, obviamente sin peso como tal de porcentaje, pero creo que se perdió esa riqueza que prometía el análisis, la parte del método, que prometía inclusive el título. Entonces ahí de repente se ve una falta de correspondencia entre lo que nos prometes, inclusive del título, y es donde te digo, qué bueno que haces esa parte crítica de que seguramente se va a cambiar por esas razones. En los resultados, en donde vemos otra parte que no es necesariamente el análisis rico que uno esperaría en los datos cualitativos, y entonces es ahí donde puede haber no suficiente correspondencia con ello, ¿no? Entonces, inclusive también te diría, si desde la parte cualitativa tal vez sea la mejor forma de proceder con tus tablas, con tus gráficas, ¿sería la mejor? No lo sé. Tal vez no casarte o no comprometerte netamente que sea cualitativo, tal vez inclusive mixto te pueda funcionar, porque como lo vas presentando, es hacia donde parece que va, ¿no? Es hacia donde parece que te estás dirigiendo en ese punto. No tienes como que rasearlo ni nada, es más que nada como un análisis que se tiene que realizar, ¿no? De un poquito más puntualizar todos estos elementos hacia dónde nos van a estar llevando para que realmente todo tenga ese cuerpo, esa congruencia de la cual nos vienes mostrando en este punto. Y también algo que es importante y que no he escuchado en los trabajos, tanto tuyo como en los de las compañeras que han presentado, es el aspecto ético. Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que sobre todo en metodologías cualitativas, no digo que la cuantitativa no, pero sobre todo en las metodologías cualitativas, cuando ya se trabaja más en directo, más en contacto con las personas, debemos de tener ciertos elementos éticos que nos permitan asegurar un trato con las personas que vamos a estar, de que se les va a respetar en todo momento pues, decisiones, se les va a informar en todo momento de lo que vamos a estar abordando. Entonces, no sé si se tengan los protocolos que han estado desarrollando, pero si no, siempre les invitaríamos a realizar el consentimiento informado para el cual nuestros participantes van a estar tomando en cuenta. Entonces, ese elemento también siempre tenerlo ahí, porque pues el contacto con las personas es todavía más de uno a uno. Y pues bueno, en ese punto sería como mi aporte. Algo también respecto a lo que vienes diciendo de que el análisis iba a ser de los estudiantes, al final creo que se cambia un poquito, se hace un viraje cuando dices, ahora tal vez lo importante vaya a ser el estudio de la escuela o la educación, ¿no? Como que ya se dejó de un lado los estudiantes y ahora como que el interés se vuelca hacia un aspecto conceptual, un aspecto teórico en el cual te interesa abordar. Entonces igual vale la pena limar bien hacia dónde se va a dirigir este trabajo como tal. Si es hacia reformular algunos conceptos, si es hacia una reestructuración conceptual, pues igual valdría la pena entonces enfocarse un poquito más allá. Pero si ya se realizó este trabajo, si ya se trabajó con estudiantes, si ya se hizo esta aplicación,
pues tal vez valga la pena también rescatar ese sentido de los estudiantes porque son los datos que tienes. Posteriormente igual y puedas ocupar esta información para elaborar algún artículo en el que digas, bueno, a través de todo esto surge un análisis posterior, un análisis conceptual sobre la escuela, sobre la educación y ya te explayas en toda esa parte. Pero ahorita, debido a que se trabajó y el enfoque era hacia las experiencias de los estudiantes y tus datos es sobre ello, valdría la pena más enfocarse a esta información que tienes. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, Liliana, y felicidades nuevamente. Sí, muchas gracias, doctor Luis Enrique Rojas Carcaño. Bueno, Liliana, pues yo me uno a los aplausos. Tú eres estudiante de cuarto semestre de maestría, entonces todos ustedes tendrían que tratar de ir cerrando. De repente como que el resumen no es suficiente, ¿no? Para poder darnos cuenta de todo lo que hay atrás. Y estos 10 minutos, bueno, pues a veces tratamos como de meter todo, ¿no? Con calzador y tampoco nos cabe todo. A mí me encantaría poder revisar tu trabajo, poder leerlo con mayor detenimiento, para poder hacer todavía observaciones más profundas. Ahorita, por lo que yo percibo, de acuerdo a tu resumen y a tu exposición, veo que pues prácticamente tú ya tienes el trabajo realizado. Sin embargo, hay cuestiones de coherencia que se tienen que ir afinando. La sugerencia que yo te haría, tal vez ya la hiciste, y si no, pues a lo mejor estarías en esa posibilidad, es que hagas una tabla de congruencia metodológica. Y dentro de esa tabla de congruencia metodológica, pues tú puedas anotar tu título, puedas poner cuál es tu pregunta y tus preguntas, pongas cuáles son los objetivos, identifiques dentro de la revisión de literatura cuáles son los hallazgos más importantes. Me gusta mucho que tú, si dices qué te dicen esa revisión de literatura, o sea, porque a veces nada más lo ponemos como un pegocio de uno tras otro, y esto, ¿qué tiene que ver con lo que yo trabajo? ¿No? Sería muy importante que tú ubiques con la pregunta también el problema, que sí identifiques, es una tabla muy grandota, pero te va a ayudar a poder ver toda la coherencia, que tú puedas ver también cuáles son esos elementos teóricos que son importantes, los cuales ya comenté, para ver esta realidad, para construir instrumentos, después para discutir también, pero que puedas poner esos elementos teóricos, que pienses también como a partir de tus instrumentos, pues, qué datos tienes, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos? Y entonces, pues, lo mires todo. Y una vez que lo mires todo, digas, a ver, estos datos que tengo, ¿a qué pregunta pertenecerían? O sea, a lo mejor es medio trampita, ¿no? Pero yo creo que no, porque es un trabajo inductivo y porque para allá te llevó la investigación. Bueno, a reserva ahorita también del comentario que quiera hacer el doctor Luis Enrique, porque si tú pones un objetivo, y ha pasado mucho con estudiantes, y luego de repente, pues resulta que le sale otra cosa, ¿no? Entonces sería, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo lo que hiciste, hay una parte que ya no te sirve. No, o sea, yo siento más bien que de lo que tú tienes habría que replantear. Entonces, la pregunta habría que replantear, los objetivos, habría que ir a la parte metodológica que ya hiciste, que tal vez en un momento la escribiste como de voy a realizar, y ahora ya va a ser en pasado de qué es lo que ya realicé, qué es lo que ya quedó, ¿no? Habrá algunas cosas que tú por ahí tengas que afinar, que ajustar, que ahorita precisamente con una estudiante que se vio como que muy ambiciosa y luego de repente como que ya quiere concluir, pero no puede concluir porque resulta que este trabajo la llevó hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo pienso que si tú replanteas, puedes ya darle la cuadratura a este trabajo y puedes concluirlo. Y luego al final, cuando tú des tus conclusiones, tú podrías decir, bueno, hay algunos pendientes, y aquí surgen algunas preguntas, a mí me gustaría hacer. De hecho, desde tu título, cuando dices que vas a hacer una etnografía, yo digo, pues qué mujer tan valiente, ¿no? O sea, está muy bien que va a hacer una etnografía. Algo que también considero y que te aplaudo es que no todo se titula por intervención. O sea, a mí me encantaría que tú hicieras un artículo de esto, ¿no? Eso
podría ser excelente. A lo mejor dices, no, porque me quiero titular pronto y el artículo va a tardar. Bueno, está bien, haz la tesis si tú quieres y ya deja para que puedas hacer el artículo, ¿no? Y que dejes algo también para la maestría, perdón, para el doctorado, ¿no? Para el doctorado, que allí, pues también pienses que la línea de investigación en la que tú estás, que has tú decidido abordar, va a ser una línea que te tiene que dar para muchos años, ¿no? Pues eres muy jovencita, pues a lo mejor hasta para 40 o más, ¿no? Entonces te tiene que quedar como para muchos años para que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir encontrando hallazgos con esto. Entonces yo pensaría que lo trates de cerrar. A menos, obviamente, que tu comité tutorial, porque obvio, toma todo lo que diga con pinzas, porque pues yo no tengo el trabajo completo. De hecho, igual ahorita el doctor Luis Enrique quiere comentar algo, a menos de que tu comité tutorial, porque obviamente pues tienes que confiar y también revisar las observaciones del comité tutorial, te diga, no, hace falta, pero yo pensaría que ya cuadrarlo. De hecho, tal vez en la parte metodológica te desbordas. A lo mejor hay elementos que no necesariamente tendrían que estar y hay otros en donde sí tendrás que profundizar un poco sobre cómo lo vas haciendo. Bueno, es mi comentario. No sé, doctor Luis Enrique Rojas Carcaño, si quieres comentar algo más a Liliana o a cualquier compañera. Sí, muchas gracias, doctora. Pues sí, a Liliana únicamente retomar el comentario, doctora, que ahorita mencionaba sobre el poder afinar tus objetivos, el poder afinar tu pregunta de investigación. Me parece que, pues, si partes desde la metodología cualitativa, de hecho, no hay ningún problema en que lo vayas haciendo, ¿no? De hecho, hay textos en los cuales, o en todos los textos de metodología cualitativa, se menciona que esto se va construyendo poquito a poquito porque el trabajo es desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ello. Yo creo que tienes mucha información valiosa, válida, y que sí es necesario como irla segmentando únicamente de saber cuál me va a servir para este momento, qué información me puede servir para después, y si en tus intenciones, como mencionó la doctora, está continuar hacia la parte del doctorado, abrir tal vez esas futuras líneas de investigación, pero centrándote ahorita en puntos esenciales desde donde surgió tu idea principal, y ya todas estas discusiones que vas teniendo, encaminarlas para el futuro y decir, ¿será lo mismo la educación en la escuela? ¿Tendrán el mismo valor? ¿El sentido recaerá en el estudiante? Como que dejarlo ahí al espectador así de, ¿será lo mismo? Continuará, ¿no? Continuará pues ya cuando pases a esa estancia de tu doctorado. Entonces, sí coincido en que es importante refinar esos apartados, pero pues no creo que haya ningún problema en cuanto a la información que tienes y cómo lo vienes manejando, ¿no? Sería esa parte, doctora. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias. Un honor, doctor Luis Enrique Rojas Carcaño, el poder coincidir en esta mesa, que es una mesa muy interesante, y espero que todos que están en cuarto semestre pues puedan muy pronto concluir, ¿sí? Ok, bueno, pues agradecemos la presentación de los estudiantes, de las estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 405 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 198 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.